Hola, les voy a explicar cómo formular las preguntas de investigación, la hipótesis y los objetivos. Primero, tenemos que partir del concepto que la pregunta de investigación tiene una finalidad. Fija los límites de la investigación y se asegura su cohesión. Se formula de manera general, pero a su vez de ella se desprenden diversas subpreguntas que van a contribuir a dar respuesta a la pregunta general. Nace o se inicia con la detección de un problema o de un caso que quiero investigar. Ese caso o problema, en ese caso o problema voy a detectar mi objeto de estudio, las variables de ese objeto de estudio que me van a permitir hacer un análisis de su comportamiento. Otro aspecto importantísimo de la pregunta de investigación es la organización. La pregunta permite organizar el marco teórico y los antecedentes. El marco teórico va a estar constituido por todos los conceptos que subyacen del problema que detecto o quiero investigar, y en cuanto a los antecedentes me va a permitir seleccionar los antecedentes que se relacionen y aporten información para responder el problema seleccionado. También ya en la escritura o la interpretación de los datos, en la confección del informe de la tesis, también la pregunta de investigación les va a aportar la interpretación de los datos que van a ser retomados en los resultados, en la discusión y en la conclusión, junto con los objetivos y la hipótesis. Dependiendo del problema de investigación y del tipo de investigación que voy a llevar adelante, puedo formular dos tipos de preguntas. Preguntas cualitativas y cuantitativas. Cada una de estas preguntas me va a proveer datos distintos. Las cuantitativas me van a proveer datos más bien estadísticos, con el cual voy a poder hacer comparaciones, relaciones. Las cualitativas me van a dar la posibilidad de explicar, de explorar o de discutir. Ahora bien, ¿qué elementos conforman la pregunta de investigación? Como hablamos en el videíto anterior, la pregunta de investigación está compuesta por nuestro objeto de estudio o unidad de análisis. ¿Qué es lo que como investigador voy a observar ese comportamiento a partir de las variables que quiero observar en mi unidad de análisis en un tiempo, durante un plazo, que lo que me permite es delimitar el tiempo temporal y el espacio, o sea, dónde se ubica mi objeto de estudio, en qué contexto se ubica o está mi objeto de estudio. Pasemos a un caso concreto. Dijimos que para formular una pregunta de investigación tengo que delimitar el problema. En este caso, el problema es un problema muy general. Son las estrategias de enseñanza. Es un problema muy general. Por lo tanto, yo lo tengo que delimitar. Este achique observacional lo voy a dar desde dos aspectos, desde el campo disciplinar y desde un enfoque. El campo disciplinar de las estrategias de enseñanza es la pedagogía en educación. El enfoque, el aprendizaje, si dentro de estas estrategias de enseñanza se utiliza el aprendizaje activo como parte de la formación o la educación de los adolescentes. Ahora bien, tengo la delimitación en el campo y en el enfoque, pero habíamos dicho que
más elementos componen la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo formularíamos la pregunta de investigación teniendo en cuenta todos sus elementos? De esta manera, ¿qué estrategias, hablamos acá de estrategias, problema, qué estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza, campo disciplinar, pedagogía, facilitarían el aprendizaje activo, enfoque de los adolescentes? Acá tengo mi muestreo y después tengo el espacio, que es donde se ubican en la EET número XX en una escuela. ¿Durante qué ciclo? Durante el ciclo 2023. Fíjense cómo acá voy completando cada uno de los elementos. Ahora bien, toda pregunta de investigación se responde a partir del planteamiento de un objetivo general. De este se van a desprender objetivos específicos que van a ir marcando el camino subyacente y me van a contribuir información y datos para dar respuesta o para comprobar el cumplimiento del objetivo general. Los objetivos se redactan en infinitivo, pero están compuestos por diversos elementos. El verbo, que va a determinar qué complejidad tiene el objetivo, el evento de estudio, la unidad de análisis o el objeto de estudio y el tiempo. Los objetivos específicos responden al qué, al dónde, al cómo. Por lo tanto, van a organizar de forma decreciente y le van a dar una estructura a la investigación. Ahora bien, tomamos como ejemplo la pregunta de investigación construida y planteamos a partir de esa pregunta el objetivo general. La pregunta dice, ¿qué estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza facilitan el aprendizaje activo en los adolescentes de primer año de la EET número XX durante el ciclo 2023? El objetivo que me voy a plantear es analizar las estrategias utilizadas en esta escuela, en este proceso de enseñanza y aprendizaje con este objeto de estudio, analizar las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza y su implicancia en el aprendizaje activo en los adolescentes de primer año de la ET-XX durante tal ciclo. Entonces, analizo las estrategias de enseñanza y su implicancia. ¿Cuáles son los elementos? Habíamos dicho que el objetivo general está compuesto por elementos. El verbo, el evento, la unidad de estudio, el contexto y la temporalidad. Acá vemos cómo fuimos extrayendo cada uno de los elementos de este objetivo general. Ahora bien, para poder contribuir con información que me ayuden a validar este objetivo y aportar información para el cumplimiento del mismo, voy a redactar objetivos específicos que me permite de manera organizada ir aportando información. En cuanto al análisis, que es el verbo general, para analizar, ¿yo qué tengo que hacer primero? Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas en el proceso de enseñanza en el 2023 en la escuela fulano de tal, en primer año. Una vez que identifico las estrategias, las voy a clasificar según contribuyen a qué cosa, al aprendizaje activo, que es lo que quiero saber, su implicancia, cómo se relacionan las estrategias de enseñanza y el aprendizaje activo. ¿Para qué? Para hacer una propuesta,
para establecer criterios de selección de estrategias que contribuyan al desarrollo del aprendizaje autónomo, colaborativo y resolución de problemas, que forman parte de las estrategias del aprendizaje activo. Ahora bien, tenemos la pregunta, los objetivos y ahora tenemos que formular la hipótesis. Que la hipótesis parte de un supuesto o de una afirmación que intenta explicar cómo debería ser, cómo debería comportarse ese objeto estudiado. Entonces, me va a dar una respuesta tentativa, una meta, que con el proceso de investigación la puedo comprobar o puedo refutar, porque puede ser que el precepto con el que elaboré mi investigación me arroje resultados que me digan que estoy equivocada en la totalidad o parcialmente. O, en su defecto, comprobar lo que establecí como premisa, como meta o como respuesta tentativa. Para elaborar una hipótesis, tengo pautas de formulación. Yo primero tengo que conocer muy bien sobre el tema, por lo tanto tengo que hacer una revisión bibliográfica en profundidad, estudiar las variables, identificarlas y estudiarlas en profundidad en base a las herramientas teóricas que están conformadas por el marco teórico y los antecedentes. ¿Para qué? Para poder formular una hipótesis que puede ser deductiva o inductiva. Ahora bien, teníamos nuestra pregunta de investigación, el objetivo general, los específicos. ¿Cómo formulamos esta premisa para averiguar si es verdad lo que estoy diciendo o si me refutan los resultados de esta investigación? De esta manera. Las estrategias de enseñanzas clásicas interfieren en el aprendizaje activo de los adolescentes del primer año de la ETXX. ¿Por qué? Acá ya delimité y estoy haciendo una afirmación, seleccionando un grupo de estrategias por sobre el problema general que habíamos detectado, que eran las estrategias de enseñanza. Acá ya estoy delimitando y estoy haciendo una afirmación diciendo que las estrategias de enseñanzas clásicas interfieren o truncan el desarrollo del aprendizaje activo en los adolescentes de primer año. Por lo que cada uno de los elementos que conforman la estructura de la investigación tiene que tener su correlación y tienen elementos que la conforman y ayudan su construcción.